Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos 1 a 11. En aquellos días, el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior, al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto, apareció el ángel del Señor, y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Levántate pronto». Entonces, las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: «Cíñete la túnica y ponte las sandalias». Y Pedro obedeció. Después le dijo: «Ponte el manto y sígueme». Pedro salió detrás de él, sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle, y de pronto el ángel desapareció. Entonces, Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: «Ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran». Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 19. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: «¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?». Ellos le respondieron: «Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas». Luego les preguntó: «¿Y ustedes, quién dicen que soy yo?». Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo». Jesús le dijo entonces: «Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre, que está en los cielos. Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo». Palabra del Señor. Estas lecturas nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la fe, el poder de la oración y el papel fundamental de Pedro como fundamento de la Iglesia. En esta porción de las Escrituras encontramos un relato fascinante que nos habla del poder de la oración, la intervención divina y la importancia de confiar en Dios en tiempos de dificultad. La lectura del libro de Hechos comienza con la descripción de una persecución feroz que se desató contra la iglesia primitiva. El rey Herodes, buscando ganar popularidad entre los judíos, decidió arrestar a algunos de los creyentes. Y así fue como hizo arrestar y matar a Santiago, el hermano de Juan. Este acto de violencia causó gran aflicción y tristeza en la iglesia. El rey Herodes, viendo que esto complacía a los líderes judíos, decidió continuar persiguiendo a los creyentes y arrestó a Pedro, el apóstol. Pedro fue encarcelado y puesto bajo estricta vigilancia. Las intenciones de Herodes eran claras.
planeaba ejecutar a Pedro públicamente después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en prisión, la iglesia se unió en ferviente oración por su liberación. Sabían que estaban enfrentando una situación peligrosa y humanamente imposible de resolver, pero confiaban en que Dios tenía el control y podía hacer milagros. Su única esperanza estaba en el poder de la oración. Mientras Pedro dormía en la prisión, un ángel del Señor se le apareció y lo liberó de sus cadenas. Las puertas de la prisión se abrieron milagrosamente, y Pedro, sin comprender del todo lo que estaba sucediendo, siguió al ángel fuera de la prisión. El relato nos muestra claramente que cuando confiamos en Dios y buscamos su intervención a través de la oración, Él puede obrar maravillas y abrir caminos donde parecía no haber salida. Este relato nos enseña varias lecciones espirituales profundas. En primer lugar, nos muestra la importancia de la oración perseverante y ferviente. La iglesia primitiva reconoció que no podían enfrentar la persecución y las dificultades por sí mismos, así que se unieron en oración y buscaron a Dios con todo su corazón. A través de sus oraciones encontraron fortaleza, consuelo y finalmente la liberación de Pedro. En segundo lugar, este pasaje nos recuerda que Dios es el Dios de los milagros. Él tiene el poder de intervenir en nuestras vidas de maneras sorprendentes y sobrenaturales. Cuando enfrentamos desafíos y pruebas aparentemente insuperables, no debemos olvidar que servimos a un Dios que está por encima de todas las circunstancias. Él puede abrir puertas cerradas, romper cadenas y derribar barreras que nos impiden avanzar en nuestra fe. Además, la historia de la liberación de Pedro nos anima a confiar en que Dios siempre está trabajando en nuestro favor, incluso cuando las cosas parecen sombrías y desesperanzadoras. Aunque Pedro estaba en prisión y enfrentaba una muerte inminente, Dios tenía un plan más grande. A veces en nuestras vidas podemos sentirnos atrapados y sin esperanza, pero debemos recordar que Dios tiene un propósito y un plan perfecto para nosotros. Él puede transformar nuestras pruebas en oportunidades para glorificarlo y fortalecer nuestra fe. Por último, esta historia nos desafía a mantenernos firmes en nuestra fe, incluso en medio de la persecución. Los creyentes del primer siglo no renunciaron a su fe, a pesar de la violencia y la adversidad. En cambio, se aferraron a su relación con Dios y encontraron consuelo y fortaleza en su presencia. En momentos de dificultad, debemos recordar que somos llamados a permanecer fieles a Dios, sin importar las circunstancias que enfrentemos. Él es nuestro refugio y fortaleza, nuestra ayuda en tiempos de angustia. Que este relato nos inspire a buscar a Dios en oración, a confiar en su poder, para obrar milagros en nuestras vidas y a permanecer firmes en nuestra fe, incluso cuando enfrentemos persecución. La lectura del Evangelio según Mateo nos lleva a un encuentro crucial entre Jesús y sus discípulos. En esta porción de las Escrituras, Jesús plantea una pregunta crucial a sus discípulos y revela una verdad profunda acerca de su identidad y propósito. Esa pregunta es fundamental, ya que Jesús quería que sus discípulos reflexionaran sobre la opinión popular acerca de su identidad. Quería que entendieran cómo la gente los percibía y cómo percibían a Dios a través de él. Las respuestas de los discípulos reflejaban las diversas interpretaciones y expectativas que la gente tenía sobre Jesús. Sin embargo, Jesús quería llevar a sus discípulos más allá de esas opiniones populares y profundizar en su propia comprensión de su identidad. Entonces, Jesús hizo la pregunta a sus discípulos para que ellos expresaran lo que creían. Esta pregunta no solo estaba dirigida a los discípulos en ese momento, sino que también resuena en nuestros corazones hoy. Jesús está invitándonos a reflexionar sobre nuestra propia relación con Él, sobre cómo lo vemos y cómo lo reconocemos en nuestras vidas. La respuesta de Pedro fue inspirada por el Espíritu Santo y reveló su profunda comprensión de la identidad de Jesús. Pedro reconoció que Jesús era el Mesías prometido, el Salvador enviado por Dios para redimir a la humanidad.
Después de esto, Jesús le responde a Pedro, con una declaración de gran importancia, ya que nos muestra que el conocimiento de la identidad de Jesús no puede ser obtenido solo a través de la lógica humana o las opiniones populares, sino a través de una revelación divina. Además, Jesús hizo una promesa a Pedro, y es aquí donde él estableció la fundación de su iglesia y otorgó a Pedro una autoridad especial como líder entre los discípulos. Esta promesa de Jesús es de gran consuelo y fortaleza para nosotros como creyentes. Significa que aunque enfrentaremos desafíos en nuestro camino, la iglesia de Jesús prevalecerá. Las fuerzas del mal no podrán detener el avance del reino de Dios. Tenemos la seguridad de que Jesús está construyendo su iglesia sobre la roca firme de su identidad y propósito. En esta lectura, también encontramos una lección espiritual profunda sobre la importancia de nuestra propia confesión de fe. Esto nos recuerda que nuestras palabras y nuestra fe tienen un impacto en el reino espiritual. Nuestra confesión de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tiene el poder de romper las cadenas del pecado y la opresión espiritual. Tenemos autoridad en el nombre de Jesús para atar y desatar, para declarar liberación y victoria sobre las fuerzas del mal. Pero esto solo es posible cuando nuestra confesión está arraigada en una fe viva y una relación íntima con Jesús. Además, en este pasaje encontramos un llamado a seguir a Jesús. Seguirlo a Él implica renunciar a nuestro propio egoísmo y tomar la cruz, es decir, estar dispuestos a enfrentar dificultades y sacrificios por amor a Cristo. Es posible que tengamos que enfrentar oposición, rechazo o incluso persecución por nuestra fe. Pero Jesús nos asegura que aquellos que pierden su vida por causa de Él, la encontrarán. Cuando nos entregamos completamente a Jesús y nos rendimos a su voluntad, experimentamos una vida plena y abundante en comunión con Él. Hermanos, la lectura de hoy nos invita a reflexionar sobre la identidad de Jesús y nuestra respuesta personal a su llamado. ¿Quién decimos que es Jesús en nuestras vidas? ¿Hemos reconocido su autoridad y señorío sobre nosotros? ¿Estamos dispuestos a seguirlo y renunciar a nosotros mismos por amor a Él? La conexión entre estas dos lecturas es clara. La oración y la confianza en Dios nos permiten reconocer la verdadera identidad de Jesús y afirmar nuestra fe en Él. La liberación de Pedro de la cárcel y la confesión de Pedro, como el fundamento de la iglesia, son ejemplos de cómo Dios actúa en nuestras vidas cuando confiamos en Él y le abrimos nuestro corazón. Ahora, queridos hermanos, nos uniremos en oración, presentando nuestras intenciones y necesidades a nuestro amoroso Padre Celestial. Oh Señor, te damos gracias por la palabra que hemos recibido hoy y por el don de la fe en tu Hijo Jesús. Te pedimos que fortalezcas nuestra fe para que podamos enfrentar los desafíos de la vida con valentía y esperanza. Ayúdanos a orar sin cesar y a confiar en que tú siempre estás con nosotros. Padre, te pedimos que nos liberes de las cadenas del pecado y de todo aquello que nos impide vivir plenamente como tus hijos. Concede que podamos experimentar tu gracia y misericordia en nuestras vidas y que podamos compartir esa gracia y misericordia con los demás. Te pedimos, Señor, que nos des la sabiduría para reconocer a Jesús como tu Hijo y para construir nuestras vidas sobre esa roca firme. Permítenos abrir las puertas del reino de los cielos a través de nuestras palabras y acciones para que otros puedan conocer tu amor y salvación. Te pedimos por aquellos que están atrapados en las cárceles de la vida. Aquellos que sufren enfermedad, soledad, pobreza o cualquier forma de opresión. Que tu poder liberador llegue a ellos y que encuentren consuelo y esperanza en ti. Padre, escucha nuestras oraciones y concede nuestras peticiones según tu voluntad y para nuestra mayor santificación. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.